Bueno, hablemos de cálculo político, porque eso es importante, sobre todo por la realidad por la que hoy está pasando Colombia. Y me refiero a dos temas fundamentales por los que atraviesa el Centro Democrático, que es el principal partido de oposición. Usted y yo lo estábamos conversando ahorita sobre cómo Gustavo Petro es el líder natural de la izquierda en Colombia y Álvaro Uribe es el líder natural de la derecha en nuestro país. Hay dos sucesos. El primero de ellos, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, y el segundo, la sentencia a 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cómo cree que estas dos situaciones van a jugar de cara a las elecciones de 2026? Pues son dos situaciones, yo voy a decir desafortunadas, no por la orden de, no por la casa por cárcel al expresidente Uribe, sino desafortunadas porque se juntan e internacionalmente, digamos, el mensaje, y eso es lo que han sembrado inteligentemente tanto senadores republicanos en Estados Unidos como la oposición acá. Internacionalmente se puede pensar que en Colombia hay un dictador que manda matar a los candidatos de la oposición y encarcela a otros, y es desafortunado porque ambas cosas, en ninguna de las dos cosas tiene nada que ver el presidente Petro. En el atentado pues pareciera, todo indicara que se debe a disidencias de las FARC. Eso, las investigaciones van hacia allá, y lo del carcelazo o el llamamiento a juicio y el veredicto en contra del expresidente Uribe, sí menos tiene que ver Petro ahí. Él ni siquiera demandó a Uribe, como para decirlo, y cuando se presentó esa demanda, que incluso fue al contrario de Uribe hacia Cepeda, pues Petro era apenas alcalde, y después cuando fue evolucionando el caso y que se volteó porque inhiben a Iván Cepeda, pero compulsan copias a la corte para que investiguen a Uribe, ahí Petro ni siquiera era nada, era un candidato apenas. Y cuando le dictan la primera orden de captura y casa por cárcel a Álvaro Uribe, el presidente era Duque, no tenía nada Petro que ver ahí, y por un accidente de fechas, pues termina el juicio justo cuando está gobernando Petro, pero ¿qué tiene que ver Petro en eso? Yo les he pedido que sean serios de verdad, porque a nivel internacional se puede estar creyendo que realmente aquí sí hay un dictador que incluso tiene injerencia en la justicia, y no es así, porque hasta su hijo está metido en problemas con la justicia. Si él mandara en la justicia, pues sencillamente pues lo exonera o hace alguna cosa, pero aquí no hay. Incluso mira, cuando el primer diciembre de 2022, cuando el gobernador le había prometido a los jóvenes que estaban presos por el tema del estallido, que los iba a ayudar a sacar de la cárcel, y él propuso, los nombró como gestores, y el fiscal de la época no aceptó, y no pudimos, o sea, él no manda en la justicia en este país. Entonces, fue desafortunado que los dos eventos coincidieran en su gobierno, pero no tienen nada que ver en ninguno de los dos. ¿Y usted cree que eso va a afectar a la candidatura de quien quede en esa consulta interna de octubre? Depende, mira, nosotros sabíamos que el impacto de la condena era inevitable perder en ambos sentidos, tanto como si lo absolvieran al doctor Álvaro Uribe, como si lo condenaran. Si lo absolvieran, o si lo hubieran absorbido, absuelto ya, si lo hubieran absuelto, seguramente hubieran dicho, vieron esa persecución de tantos años, yo era inocente, toda la vida dije que era inocente, y nos iban a refregar eso. Si hubiera potenciado mucho, hubiera sido candidato mínimo al Senado, o sea, hubiéramos perdido por ahí. Y con la condena también perdemos, porque entonces empieza el relato de la persecución, de la dictadura, de la intromisión de Gustavo Petro en la justicia, y ellos ganaban por ambos lados. Entonces, en este momento, obviamente, ante una pena de 12 años, pues entonces ya están hablando de la desproporcionalidad de la pena, y seguramente como que si hubiera sido una condena de odio, etcétera. Y por todos lados lo van a explotar. Y eso obviamente nos puede afectar dependiendo si a ellos les aparece un candidato creíble, porque es que el gran problema que tienen es que no tienen candidatos creíbles, porque se dedicaron a mentir, a caricaturizar la oposición, y no construyeron una imagen de estadistas serios, que están, digamos, argumentando con datos, con ideas, con programas, sino se dedican
todo el tiempo a culpar al gobierno de todo lo que ha pasado en este país en toda la vida, cuando no es así. Entonces no han podido construir una candidatura seria ellos. Si lo lograran, digamos, podrían explotar electoralmente esta coyuntura, pero yo hoy no lo veo, no veo un candidato. Miguel Uribe en su momento, pues incluso creo que le ganaba a María Fernanda Cabal en las encuestas, y era como, y a pesar de que nunca llegó a estar punteando nunca en una encuesta ni estar en los primeros lugares, era el que más les marcaba a ellos. Pero no sabemos si él regrese, pues el país entero está en incertidumbre sobre su salud, la verdad no conocemos los avances, y si él regresara sería muy difícil ganarle, porque pues viene de ser víctima, ha alcanzado ya un reconocimiento que antes no tenía. En política juega mucho cuántas personas lo conocen, ¿no? Cuando le hacen una encuesta, ¿usted por quién votaría? Obviamente los que tienen más nivel de reconocimiento a nivel nacional, pues nos va mejor. Yo me meto ahí porque soy uno de esos. No soy el que más reconocen, hay como 2 o 3 que reconocen más, entre ellos Claudia López. Pero si él regresara a la política, si lograra recuperarse, sería un candidato con muchas posibilidades de ganarnos.